5 antiguos partidos políticos peruanos que deberías conocer. Número 1. Partido Civil. Fue el partido más antiguo de la historia del Perú, formado en 1872, aunque el germen de este partido fue la Sociedad Independencia Electoral, fundada un año antes, el 24 de abril de 1871, según Jorge Basadre en el tomo 7 de su monumental obra Historia del Perú Republicano. ¿Por qué se le considera el primer partido político en la historia peruana? Pues, según Carlos Contreras, porque tuvo una organización y una ideología bastante definida, lo cual le permitió conservarse por varias décadas y liderar los debates y las políticas públicas. ¿Cuáles eran esas ideologías? Pues, según Carmen McEvoy en su libro La Utopía Republicana, era la construcción de una comunidad nacional de ciudadanos, fundamentada en el respeto a las leyes y la aspiración al orden, la paz y el progreso. Según Eudogio Ortega, el Partido Civil es una reacción contra la influencia excesiva del militarismo. Según el libro La Política en el Perú del siglo XX de Henry Pease y Gonzalo Romero, lo que los civilistas exigían era respeto por las instituciones y libertades republicanas, lo que implicaba en gran medida excluir al ejército de los asuntos políticos. También deseaban acabar con la influencia clerical en el gobierno y por ende buscaban minimizar el rol de la iglesia en la política. Todo esto, por supuesto, le granjeó una gran animadversión al Partido Civil, por lo que muchos de los miembros de este partido fueron abiertamente atacados, acusados de practicar la francmasonería. ¿Quiénes eran los actores políticos de este partido? Según Carmen McEvoy, la oligarquía limeña y provinciana, y grupos de profesionales e intelectuales. Según Carlos Contreras y Marcos Cueto, algunos terratenientes, los grandes comerciantes y financistas de la costa, y muchos profesionales e intelectuales ganados por el liberalismo. Manuel Pardo y Lavalle, Manuel Cándamo, Serapio Calderón, José Pardo y Barreda y Augusto B. Leguía en su primer gobierno fueron presidentes por el Partido Civil dentro del periodo del civilismo. El Partido Civil dominó gran parte de la política nacional durante el periodo denominado República Aristocrática. Luego, durante el oncenio de Leguía o segundo gobierno de Leguía, inexorablemente por la destructiva acción política leguista, el Partido Civil se disolvió. Número 2. Partido Democrático Reformista. Este partido se forma alrededor de la imagen de Augusto B. Leguía, es decir, es un partido personalista y se funda en 1920 a iniciativa del propio Leguía para darle legitimidad y sustento a su gobierno. Según la tesis de Martí Ames, el oncenio de Leguía a través de sus elementos básicos, el control del Estado en el oncenio de Leguía se basaba en 5 pilares: la Constitución de 1920, la idea de patria nueva, el Partido Democrático Reformista y el mismo leguismo. ¿Cuáles eran los objetivos de este partido? Básicamente fue expresar la voluntad de Leguía a través de las esferas políticas, sobre todo dentro del Congreso. También fue el de crear un vacío político, es decir, opacar a aquellas fuerzas políticas que hicieran oposición a los planteamientos políticos de Leguía. Este partido se constituyó durante el gobierno de Leguía y por lo tanto su existencia como tal abarca solo el tiempo que duró el oncenio de Leguía. Como ya dije, fue un partido que tuvo como objetivo primordial darle legalidad a los intereses de Leguía, intereses como las reelecciones presidenciales, esto a través de sus representantes en el Congreso, constituyéndose en un grupo político que se beneficiaba de la cercanía al control estatal y que contaba con la amistad del presidente. ¿Quiénes eran los actores políticos de este partido? Pues los amigos y parientes de Leguía. Aunque dentro del leguismo surgió un grupo denominado los germancistas, que se agruparon en torno a la figura del primo de Leguía, Germán Leguía y Martínez. Esta corriente no prosperó porque Augusto B. Leguía ya tenía intenciones de continuar en el control del Estado y trató a su primo, que tanto le había servido en puestos clave en el gobierno, como trató a sus enemigos políticos. Lo desterró y el germancismo se diluyó. Después de la caída y muerte de Leguía en 1930 y 1932 respectivamente, el partido no volvió a tener protagonismo en la política peruana y acabó por disolverse. Número 3. Partido Comunista Peruano.
Fundado en 1928 con el nombre de Partido Socialista de la mano de José Carlos Mariátegui, rápidamente después de la muerte de Mariátegui, el partido cambia de nombre a Partido Comunista Peruano y de la mano de Eudosio Rabines se alinea a directrices pro-soviéticas. ¿Por qué es importante este partido? Porque surge del descontento de las masas con la política convencional. En palabras de Henry Piz y Gonzalo Romero, buscaba expresar los deseos y pensamientos de aquellas masas que eran consideradas como oprimidas o excluidas de la sociedad peruana. ¿Cuál era la ideología de este partido? Era marxista, obviamente, y se consideraban a sí mismos marxistas, pero antes de la muerte de Mariátegui, el marxismo que se esbozaba recaía en la adaptación del marxismo a la realidad peruana. Sin embargo, después de la muerte de Mariátegui, el partido siguió ortodoxamente el marxismo-leninismo-estalinismo de la Unión Soviética. Por su ideología altamente hostil a la oligarquía, el Partido Comunista Peruano fue, al igual que el APRA, declarado ilegal por mucho tiempo. ¿Quiénes eran los actores políticos de este partido? En el Partido Comunista Peruano se elevaba a los obreros y campesinos como actores políticos que debían dirigir la revolución. El problema fue que el partido era relativamente pequeño, limitado por la poca industrialización del país y por ende con una limitada presencia obrera. Posteriormente tendría más espacio de maniobra política, lo que le llevaría a tener más influencia en sindicatos y universidades, donde hallaría sujetos revolucionarios que inexorablemente guiarían la revolución. Para más información en este canal hay toda una serie de videos hablando de la historia de la izquierda política peruana. Te dejo el primer video aquí. El Partido Comunista Peruano aún sigue vigente después de muchas escisiones o particiones, pero su existencia es ciertamente simbiótica. Actualmente el partido tiene una presencia importante en la CGTP, pero está tan alejado de la ciudadanía en general que sobrevive en coaliciones con base en alianzas políticas y no independientemente como organización autónoma. Número 4. Partido Aprista Peruano. Uno de los partidos de estructura compleja, ya que a lo largo de los años, si bien se ha mantenido e incluso llegado a la presidencia de la República en 2 oportunidades, tuvo virajes ideológicos que complejizan su estudio. Por eso me referiré en gran parte al APRA primigenio, antioligárquico y antiimperialista. Para empezar, si bien el APRA se crea en México en 1924 de la mano de Víctor Raúl Haya de la Torre pretendiendo ser una organización internacional americana antiimperialista, su accionar solo se limitó al Perú y concretamente se crea el Partido Aprista Peruano en 1930 y en 1931 la organización supranacional Alianza Popular Revolucionaria Americana APRA desaparece. ¿Por qué es importante el partido? Importa porque el partido nace a raíz de los estancamientos en la realidad política que las personas, como Haya de la Torre, percibían y que además el espacio político que ofrecía el APRA servía también como espacio intelectual para las clases medias y populares ansiosas de participación política. ¿Cuál era la ideología del partido? Si bien el APRA se consideraba marxista, ya que aceptaba los principios básicos del materialismo dialéctico, sin embargo difería de los planteamientos de Marx que no se podían aplicar a la realidad peruana. Esto provocó el desprecio de los marxistas ortodoxos que veían con recelo al APRA y a Haya de la Torre, pero al aprismo no le importaba ser calificado de heterodoxia. ¿Por qué? Pues porque Haya de la Torre quería evitar a toda costa que su partido fuera absorbido por los comunistas y más bien quería adherir a los comunistas al APRA. De hecho, en el acápite de la filosofía del APRA del libro rojo de Haya de la Torre dice: los apristas son marxistas desde el punto de vista filosófico dialéctico, pero marxistamente rechazan el marxismo como dogma. Los apristas son filosóficamente marxistas, vale decir dialécticamente hegelianos, pero superan al marxismo negándolo y continuándolo al mismo tiempo, sin aceptarlo como dogma inmóvil, como ortodoxia congelada. ¿Quiénes eran los actores políticos de este partido? Para el aprismo, la clase media debía liderar la revolución, pues era el sector más educado y el más afectado por la fuerza del imperialismo. El objetivo del partido era construir una sociedad industrializada, autónoma y socialmente justa. Esto se lograría a través de la nacionalización de la propiedad de tierras e industrias y el establecimiento de un capitalismo de Estado. Por todos estos planteamientos, el aprismo
gozaba de una amplia aceptación popular y por lo cual estuvo prohibido de participar en política y fue perseguido por muchos años. El APRA actualmente sobrevive y es uno de los partidos políticos más longevos. Su supervivencia se basa en que orgánicamente el partido es altamente jerarquizado y organizado, es vertical, tiene mucho control sobre su militancia, es altamente adaptativo a nuevos contextos y tiene un alto sentido de camaradería. Prueba de ello es que el APRA tuvo poquísimos fraccionamientos importantes a lo largo de su historia, que no comprometieron sus bases. Sin embargo, pese a todas estas óptimas características, el APRA actual es un APRA debilitado, urgido de un caudillo que lo revitalice. Número 5. Partido Unión Revolucionaria. Fue un partido político fundado por Luis Miguel Sánchez Cerro en 1931. Al inicio sirvió como vehículo electoral para que Sánchez Cerro llegue al poder, ya que gozaba de una cuantiosa popularidad, puesto que había sido uno de los artífices del derrocamiento de Augusto B. Leguía. ¿Por qué importa este partido? Importa porque tras el derrocamiento del régimen de Leguía, fueron dos los partidos que polarizaron el escenario político-social de ese entonces: la Unión Revolucionaria, con su líder Luis Miguel Sánchez Cerro, y el APRA, con su líder Víctor Raúl Haya de la Torre. Y ninguna otra organización político-partidaria, incluyendo al por entonces Partido Comunista Peruano, llegó a tener el impacto multitudinario que tuvieron estas organizaciones. ¿Cómo era la estructura y cuál era la ideología del partido? El partido, según Tirso Molinari en su tesis La Unión Revolucionaria, una aproximación a la historia del fascismo en el Perú, pasa por 3 etapas. Una primera etapa donde se funda el partido a iniciativa de Sánchez Cerro para organizar alrededor del caudillo al movimiento sanchezcerrista disperso y de múltiples núcleos. En esta primera etapa, según Molinari, la ideología del partido aún no era muy clara, ya que se basaba en el Manifiesto de Arequipa del 22 de agosto de 1930. El partido tenía rasgos de un gaseoso populismo conservador y de un eclecticismo demoliberal. El partido también se declaraba antiaprista y anticomunista. Para la segunda etapa, donde Unión Revolucionaria, de la mano de su líder caudillo Sánchez Cerro, llega al gobierno, el partido ya se perfilaba como orgánicamente constituido, vertical en la toma de decisiones y como partido de masas. En esta etapa, el partido tenía claros tintes autoritarios y Sánchez Cerro intentaba convertirse en un caudillo orgánico que estructure política e ideológicamente a los sanchezcerristas. En esta etapa, Sánchez Cerro y su entorno más íntimo en Unión Revolucionaria pretendían una organización política en donde el tradicional clientelismo político se desenvuelva de una manera verticalmente canalizada y orgánica, en función a metas políticas autoritarias bajo un modelo político autoritario, capaz de tener una sólida base popular. Pero todo esto se vio truncado, ya que Sánchez Cerro es asesinado en 1933. Es entonces que se entra una tercera etapa en el partido, donde ahora los urriistas, así se conocía a los partidarios de Unión Revolucionaria, son liderados por Luis Alberto Flores. En esta etapa, que va desde 1933 a 1939, el partido es sólidamente orgánico bajo el liderazgo vertical de Luis Alberto Flores, y si bien ideológicamente aún preservaba lo más básico del movimiento sanchezcerrista, ahora se subordina a un nuevo discurso y proyecto fascista, corporativista, activa y explícitamente asumido. Esta etapa del partido se caracterizó por el rumbo fascista que le impone Flores y por las sistemáticas demostraciones de fuerza del partido. El fascismo peruano fue un fascismo multitudinario, bastante ortodoxo, chauvinista, populista, matizado a su vez con un culto permanente a la figura de Sánchez Cerro. ¿Quiénes eran los actores políticos de este partido? Claramente el movimiento sanchezcerrista se articula bajo el caudillismo de Sánchez Cerro y posteriormente bajo su liderazgo orgánico a través de un partido. El movimiento tenía como base proteica a las masas con un fuerte componente étnico no blanco que se agrupaban en clubes sanchezcerristas. Sánchez Cerro no era un caudillo tradicional, tenía una fuerte carga simbólica que lo vinculaba activamente con el pueblo que veía en él a uno de los suyos. El movimiento sanchezcerrista contaba también con el respaldo militar y también con buena parte del respaldo de las oligarquías que se sumaron al sanchezcerrismo a regañadientes, ya que estos grupos de poder económico necesitaban neutralizar a las corrientes políticas antioligárquicas emergentes, principalmente al APRA, y veían a Sánchez Cerro como una alternativa que apaciguaría a las masas.
El fascismo instaurado tras la muerte de Sánchez Cerro finalmente terminaría seduciendo a los actores políticos de este partido. Unión Revolucionaria finalmente se disolvería en 1963 tras el desprestigio de la ideología fascista después de la Segunda Guerra Mundial y por los claros signos de deterioro que presentaba el partido desde 1939, principalmente y para variar por pugnas internas. Bueno amigos, estos fueron los 5 antiguos partidos políticos que en mi opinión fueron muy influyentes en la historia política del Perú. Aclaro que el número de aparición no necesariamente supone que un partido sea mejor que otro. Toda la bibliografía usada está en la descripción de los videos. Si disponen de tiempo, consúltenlas. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.